Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, los versículos del 1 al 5, para introducirnos en el estudio que tendremos hoy. Dice la Escritura, Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Este pasaje tiene la virtud de que en pocas palabras resume un campo importante de la historia del género humano. Por eso la posición en la que cada uno de los creyentes tomen en cuanto a la interpretación de este libro se va a hacer aquí patente de forma notoria en cuanto a lo que entendemos que enseña la Escritura. Nos tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿qué es la Biblia para nosotros? Parece obvio, pero es evidente que cada uno puede tener una versión distinta, porque piensa que la Biblia, aunque es palabra de Dios, es fácilmente cuestionable, o se le pueden añadir o quitar cosas, o puede uno interpretarlo de acuerdo al entorno cultural y social en el que vive. Tenemos que seguir preguntándonos qué papel juega el hombre en la salvación. ¿Es realmente el hombre el que decide su destino eterno, o es Dios quien determina a aquellos a quienes salva? Otra pregunta importante es ¿por qué murió Cristo? Otra pregunta importante es ¿cuál es el propósito de la redención? Otra pregunta importante es ¿qué lugar ocupa el libro de Génesis en las doctrinas bíblicas? Dependiendo de cuáles sean nuestras convicciones y nuestra posición a lo largo de toda la Escritura, podremos interpretar este texto en el contexto bíblico o podemos dejar que las fantasías o modas de pensamiento hagan su aparición para torcer lo que Dios ha dejado para su Iglesia y que es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Fijaos que en nuestro texto se cita el milenio. Es un periodo de tiempo definido y preciso. Pero no olvidemos el libro en el que estamos. No olvidemos a qué tipo de literatura pertenece. No es un libro histórico, no es un libro narrativo, no es poético, es un libro simbólico. Por tanto, como este es un libro simbólico, tenemos que seguir con este sistema de interpretación que toma los símbolos para mostrarnos la realidad. De ahí podremos deducir que estos 1000 años no son 1000 años. Como el resto del libro y sus símbolos, quieren mostrarnos algo. Pero el símbolo no es la realidad, es un símbolo. Estuvimos viendo en nuestro último sermón las distintas corrientes que hay acerca de la interpretación del milenio. Y una de las escuelas, la más importante, la que más generalizada está, se llama premilenialistas. Los premilenialistas son los que interpretan este libro de forma literal, y por lo tanto este pasaje también. Y se llaman premileniaristas, antes, mileniarista, milenio, porque ubican, antes de que lleguen estos 1000 años, el regreso de Cristo. Es decir, Cristo regresa en su segunda venida y después viene el milenio. De manera que cuando Cristo venga, no será el juicio final, será el inicio del milenio. Algo sorprendente porque no es lo que encontramos en las Escrituras. Lo que sí ocurrirá, dicen ellos, cuando Cristo venga, es que resucitarán solo los creyentes. Y los que estén vivos serán raptados. Los creyentes que estén vivos serán raptados. Y todos reinarán con Cristo en la tierra. Esto crea bastantes paradojas porque resulta que vivirán los impíos juntamente con los creyentes, los resucitados con los que no han resucitado y los muertos con los vivos. Con lo cual se nos plantea ahí un problema de supervivencia un poco raro. Siguen diciendo que el mundo seguirá su curso, pero con el diablo atado, y al final de ese periodo de 1000 años se convertirán los judíos, y entonces será desatado el diablo por poco tiempo, y es después cuando vendrá el fin. Esta interpretación está completamente unida al sistema dispensacionalista, que es el que cree la mayoría de las iglesias. Realmente ellos no saben que son dispensacionalistas, porque desconocen que haya otra denominación que piense exactamente lo contrario a ellos. Pero este sistema de interpretación se propagó a principios del año 1800, bajo la influencia de un exministro anglicano llamado Juan Nelson Darby.
En 1827, Darby comenzó a desarrollar la novedosa teoría de que Dios tiene dos pueblos completamente distintos, con los que ha trabajado a través de la historia de la redención, y lo ha hecho de dos maneras totalmente diferentes: Israel y la Iglesia. Israel tiene bendiciones y destino terrenal, y la Iglesia tiene promesas, bendiciones y destino celestial. Y a pesar de que este sistema de interpretación no se circunscribe únicamente al estudio de la escatología, es decir, al estudio de las últimas cosas, una de las características que predominan del dispensacionalismo es su gran interés por este área de la teología sistemática, la escatología, el estudio de las últimas cosas. En 1831, Darby asistió al primer simposium profético, y esto ejerció una fuerte influencia sobre él. En ese mismo año publicó algunos escritos sobre temas proféticos, y también comenzó a desarrollar más a fondo otra teoría, completamente nueva, que incorporó a su sistema teológico, la de que nuestro Señor Jesucristo iba a regresar a la tierra en dos etapas. Una venida secreta, inmediatamente antes de un tiempo de tribulación. Según los dispensacionalistas, durará 7 años, que de paso es otra teoría novedosa de ese sistema, y antes de la cual la Iglesia será arrebatada de forma secreta. De pronto empezará a desaparecer gente del mundo. Y la segunda etapa será una venida visible después de esa tribulación de 7 años. Por lo tanto, lo que habéis oído, que estáis comprando, estáis en algún sitio o en otro sitio, y de pronto no encontráis a alguna persona con la que estáis, resulta que muchos creen o han pensado que es que se ha tratado del rapto invisible, y por lo tanto ellos se han quedado en la tierra mientras que los otros que realmente eran creyentes se han ido. Bueno, esto es realmente increíble que la gente lo pueda pensar, y sobre todo que esto se pueda predicar en las iglesias. La Biblia enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y versículos siguientes que la Iglesia será arrebatada efectivamente para recibir en los cielos al Señor, y que esto ocurrirá, este es el dato, en el momento en el que el Señor vuelva por segunda vez a la tierra, en su única segunda venida, para salvar a los suyos y castigar a los impíos. Esto es lo que el Señor también nos dice en Mateo 24 a partir del versículo 29. Dice allí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es lo que estamos viendo en las distintas secciones que aparecen en Apocalipsis, respecto al juicio final. Cómo habrá una conmoción universal, cómo por la llegada de Cristo todo lo que conocemos, todo lo que existe, todo el sistema de cosas que nos envuelven pegará un colapso monumental, y entonces será el momento en el que el Hijo de Dios aparezca, es su segunda venida. Y por eso nos dice el Señor en el versículo 30 de Mateo 24: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que esta enseñanza de una venida de Cristo en dos partes, segunda venida A, segunda venida B, y un arrebatamiento previo al de la tribulación, fue en su tiempo una verdadera novedad. No olvidemos que estamos en el siglo XIX. Por lo tanto, antes nadie había caído en este tipo de doctrinas, y curiosamente esperaba la Iglesia a un tal Darby para que le ilustrase en este aspecto. Sin embargo, esta doctrina y toda la estructura del sistema dispensacionalista se hicieron enormemente populares en el siglo XX gracias a la publicación de la Biblia anotada de Scofield en el año 1909. Aquí es cuando empieza realmente el desbordamiento de esta doctrina. Ciro Ingersoll Scofield. ¿Quién fue este hombre? Este hombre era un abogado y político convertido en 1879 a la edad de 36 años, que llevaba una vida bastante desordenada. 3 años después fue ordenado para el ministerio. Scofield conoce a Juan Nelson Darby y se hace uno de sus más devotos seguidores. Aunque este hombre no tenía formación teológica porque era abogado y político, se le ocurrió la ingeniosa idea de publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios. Y muchos de los que compraron esta Biblia lo tomaron como la interpretación correcta de la palabra de Dios, porque era lo que leían en sus Biblias. Evidentemente, si tú abres la Biblia y ves ahí un asterisco que te indica que ese texto que acabas de leer va relacionado con un comentario que hay al lado,
Tú entiendes que eso es lo que dice la Biblia, cuando es completamente falso. Si Scofield hubiera publicado sus notas en un libro aparte, no hubiese tenido el impacto tan grande que tuvo esta Biblia en medio del pueblo evangélico en general. Así que sin más, la difusión de esta Biblia comentada dio la vuelta al mundo y ha marcado la tendencia religiosa evangélica en esta doctrina. Ahora, ¿quién es el que le dice a un evangélico que eso que está leyendo y que él ha creído y que entiende como lo que va a ser el fin del mundo es una mentira colosal? Pues lo es. Aquí tenemos al profeta falso en medio de la Iglesia. ¿Cuál es la enseñanza esencial del dispensacionalismo? Esta doctrina es un sistema de interpretación bíblico que divide la historia de la redención en 7 dispensaciones. Ellos definen dispensación como un periodo de tiempo durante el cual Dios obra de una manera particular y distinta con la humanidad. Según lo que dicen, 5 dispensaciones han pasado ya, estamos viviendo la 6ª y falta la 7ª. Y en la 7ª será un reino terrenal literal de 1000 años, inmediatamente después de la gran tribulación, tal como ellos la interpretan. No olvidemos que estamos en el siglo XIX cuando todo esto se está desarrollando. Hasta entonces la Iglesia era desconocedora de esto, no tenían ni idea de que esto pudiera existir. Gracias a Darby y a Scofield, que esto lo hacen de conocimiento público. Lo que nos debemos preguntar es si el Espíritu Santo, en los 19 siglos primeros de la Iglesia, ha mantenido en secreto este asunto. Mucho nos tememos que no, porque en el siglo XIX es cuando aparecen las grandes doctrinas falsas de los mormones, de los testigos de Jehová, de los pentecostales y de tantos otros que han estado torpedeando el verdadero evangelio y tirándolo por tierra, sacando increíbles historias para interpretar las Escrituras. Este sistema de interpretación tiene 3 características fundamentales. ¿Cuáles son estas características? La primera, un estricto literalismo cuando usan las Escrituras. El problema del dispensacionalismo es que parte de una presuposición bastante incómoda porque le asigna un significado a una palabra y para ellos ese es el único sentido que podemos darle. Por lo tanto, vamos a entrar en uno de los grandes problemas del dispensacionalismo. Por ejemplo, según ellos, cuando la Biblia habla de Israel, siempre significa el pueblo que desciende de Abraham, el pueblo físico. Por lo tanto, cuando ellos leen una profecía que dice Israel, de inmediato argumenta que donde dice Israel debemos leer ese pueblo y ninguna otra cosa. A esto nosotros respondemos que evidentemente donde dice Israel debemos leer Israel, pero el asunto es ¿cuál es el alcance y la implicación de ese nombre? ¿Se refiere únicamente y siempre a los descendientes físicos de Abraham y nada más? Porque el Nuevo Testamento le atribuye otro significado, y es que se refiere al Israel espiritual, nada que ver con el Israel físico. La segunda característica fundamental del dispensacionalismo es que realiza cortes rígidos, porque distingue entre las distintas épocas de la Biblia. Nosotros podemos distinguir varias épocas en las que Dios ha tratado con el hombre. Vemos así la caída y lo que allí ocurrió, el diluvio, cómo Dios llamó a Abraham, el éxodo, la promulgación de la ley, el establecimiento de Israel en Canaán, el inicio de la línea de David en el trono de Israel, la llegada del Mesías. Cada uno de estos acontecimientos marcan una época especial en la revelación bíblica, entonces no tenemos ningún problema en aceptar la continuidad, que es horizontal. Vemos un desarrollo progresivo. Pero el dispensacionalista se distingue por la forma en cómo separa una época de otra, presentando esta estructura de forma vertical, es decir, le pega un corte. Por eso se llaman dispensacionalistas. Hay dispensaciones, clac, clac, clac. Scofield define dispensación como un periodo de tiempo en el cual el hombre es puesto a prueba, en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Cada una de estas dispensaciones contiene los siguientes elementos, según Scofield: una nueva revelación de parte de Dios, una nueva prueba para el hombre incluida en esa revelación, el fracaso del hombre a esa prueba y el juicio de Dios ante el fracaso del hombre. Allí termina una dispensación y comienza otra. Una nueva revelación, otra prueba, el hombre fracasa, Dios le castiga y viene otra dispensación. Entonces viene otra nueva revelación, otra prueba y así vamos.
En cada una de estas dispensaciones, y esto es crucial, se anula la responsabilidad del hombre con respecto a la revelación anterior. Por lo tanto, partimos de cero nuevamente. De manera que el dispensacionalista destruye en la práctica la unidad orgánica de las Escrituras. La revelación bíblica ha sido progresiva a lo largo de los siglos, pero siempre guardando su unidad orgánica. Por ejemplo, cuando sembramos una semilla y comienza a germinar hasta convertirse en un árbol, lo que tenemos al final es el desarrollo de la semilla que hemos sembrado. Hay una unidad orgánica entre la pequeña semilla y el árbol que ha brotado de ella. Y lo mismo podemos decir de un niño. Un niño que es un bebé y que crece hasta llegar a ser un adulto, pero es el mismo ser humano. Es la misma identidad, es la misma persona que se ha ido desarrollando. Esto es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Un desarrollo progresivo. Por ejemplo, en Génesis 3:15, Dios promete a nuestros primeros padres, que por cierto habían caído en pecado, un redentor que les redimiría de todas las consecuencias de la caída, que redimiría al hombre. Y por eso dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, y entre tu simiente, y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es la semilla que fue creciendo y creciendo hasta llegar a su plena madurez en el Evangelio revelado en la persona y en la obra de Cristo. Por ejemplo, vámonos a Romanos capítulo 1 y vemos allí lo que se nos dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. La pregunta que nos hacemos ¿es este Evangelio algo nuevo? ¿Pablo estaba trayendo un mensaje nuevo? ¿Estaba siendo un Darby de la época, un Scofield de la época, un pentecostal de la época que traía algo nuevo que nadie jamás había oído? ¿No? ¿Qué sigue diciendo nuestro texto? Que él había prometido antes, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es el mismo Evangelio que habla de la redención que fue prometida a Adán y a Eva en el paraíso, y que encuentra después una progresión en los distintos pactos que Dios ha hecho con su pueblo a través de la historia de la redención. Por lo tanto, vemos una continuidad, una progresión. Se va aumentando el conocimiento y vamos adquiriendo una nueva dimensión de todo lo que Dios nos está hablando desde los profetas. Vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 11, porque este es uno de los pasajes que más luz nos da para entender lo que estamos exponiendo. Y dice allí Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es que Dios hizo varios pactos a lo largo de la historia. Y vosotros, los gentiles, vosotros, en cuanto a la carne, estabais lejos de esto. No teníais nada que ver porque no pertenecíais a la nación del pacto. Pablo dice en el capítulo 2 que Dios derribó la pared intermedia de separación. Ya no hay separación entre judíos y gentiles porque tanto unos como otros forman el pueblo del pacto. Pero fijaos que Pablo habla de pactos en plural, pero girando todos alrededor de una promesa en singular, los pactos de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Cuál era esa promesa? Si leemos en Génesis 17, en Éxodo 6, en 2 Samuel 7, en Jeremías 31, en Apocalipsis 21, veremos diferentes pactos. El pacto con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto, y en todos ellos la misma promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continuamente Dios dice: voy a hacer un pacto con vosotros. Y tenemos que recordar que un pacto es una promesa en la que Dios interpone un juramento. Un pacto sin juramento no es pacto. Un pacto es una promesa jurada, como dice Hebreos 6:12, cuando habla del pacto que Dios hace con Abraham. Dios le promete algo, pero por encima de la promesa, jura. Versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios promete y jura. ¿Pero qué es lo que promete en cada uno de estos pactos? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que jura y promete.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, continuamente. Por eso en Apocalipsis 21, cuando llegamos a la cumbre de la historia de la redención, ¿qué tenemos allí en el versículo 3? Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que el Señor le prometió a Abraham en Génesis 17 va a seguir corriendo como una línea a través de toda la Escritura para tener su cumplimiento final en el momento en el que el tabernáculo de Dios descienda y Dios venga a habitar con nosotros y nosotros con Él. Son varios pactos, como veis, pero todos girando alrededor de la misma promesa. El verticalismo rígido de los dispensacionalistas no les permite ver este principio unificador, no les permite ver esta progresión, porque en cada dispensación se anula la anterior, a menos que sea reconfirmada en la nueva, pero se anula. Por eso vemos que los dispensacionalistas no guardan el día del Señor. ¿Por qué no lo guardan? Porque eso es del Antiguo Testamento, eso no pertenece a la Iglesia, eso es de otra dispensación, y con eso resuelven el problema y se quedan tan tranquilos. Pero Dios sigue siendo el mismo, y sigue condenando el adulterio. ¿O no lo deberíamos condenar porque está en el Antiguo Testamento? Sigue condenando el robo, ¿o no lo deberíamos considerar? Sigue igual con el homicidio, sigue condenando el violar su día y sigue con el resto de los mandamientos. Dios no ha cambiado en su carácter moral, Él sigue siendo el mismo y la ley de Dios es la misma. Por lo tanto, los dispensacionalistas tienen un problema, porque solamente se les ocurre lo del día de reposo. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con el resto de los 9 mandamientos que nos quedan? La tercera característica de este tipo de ideología es una separación radical en la unión que ellos hacen de los redimidos. Una lectura rápida de la Biblia nos permite ver que a través de la historia de la redención, Dios ha tratado con 2 comunidades de redimidos. En el Antiguo Testamento con Israel, en el Nuevo Testamento con la Iglesia. Evidentemente la Iglesia e Israel no son idénticos. Eso cualquiera lo puede ver a simple vista. Israel es Israel, era una nación, y la Iglesia tiene características que son peculiares a la Iglesia. No es una nación. ¿Cuál es la relación que existe entre ambas comunidades? ¿Existe alguna conexión orgánica entre Israel y la Iglesia o son 2 cosas completamente distintas y separadas? Los dispensacionalistas responden que son 2 líneas paralelas que nunca se juntan. De hecho, algunos dispensacionalistas enseñan que en el reino de 1000 años, Israel va a estar viviendo en la tierra, y la Nueva Jerusalén, que según ellos es una ciudad en forma de cubo, que va a estar suspendida en el cielo, es donde va a vivir la Iglesia. La Iglesia en un lado y Israel en otro. Esto nos resulta más la doctrina de los testigos de Jehová, donde los 144.000 vivirán en el cielo y el resto vivirán aquí en la tierra. No saben los dispensacionalistas, juntamente con los testigos de Jehová, que fueron creados las 2 corrientes en el siglo XIX y que se les ocurrieron todo este tipo de paranoias que sencillamente aplicaron a lo que quería decir la Escritura en un libro como este, que es un libro simbólico. Pero los dispensacionalistas insisten en que las promesas del Antiguo Testamento son única y exclusivamente para los descendientes físicos de Abraham, es decir, para los judíos. Más aún, los dispensacionalistas dicen que la Iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento, en ninguna. Así que la Iglesia, según los dispensacionalistas, es un paréntesis que Dios introdujo en la historia de los judíos. Es decir, Dios está trabajando con Israel para que se conviertan. Les envía el Mesías, el ungido, el prometido, pero es rechazado por ellos. ¿Y entonces qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto le trastorna sus planes. Dios pensaba que los judíos se convertirían, que llegaría el Mesías y todos estarían de acuerdo en que el Mesías era lo que estaban esperando, pero resulta que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando está diciendo esto, está hablando en el contexto de los judíos. Fueron ellos los que amaron más las tinieblas que la luz y por eso lo llevaron a la muerte. Por lo tanto, como esto le pilló con el paso cambiado al Dios Todopoderoso, es cuando pone un paréntesis en medio de la historia de la humanidad, que es la Iglesia. El plan de Dios ha fallado, con lo cual pone aquí un parche. El plan de Dios para con los judíos queda en suspenso. Cuando llega la gran tribulación, Dios saca a la Iglesia de aquí y entonces el reloj de Israel comienza a funcionar otra vez, que es una expresión que ellos utilizan. El tic-tac del reloj de Israel empieza de nuevo. Ahora está en pausa. Mientras tanto, en esta era de la Iglesia, el reloj profético de Dios está parado.
La Iglesia es un paréntesis, y ninguna de las profecías del Antiguo Testamento, dicen ellos, se está cumpliendo en la Iglesia. No tiene nada que ver con la Iglesia. El asunto es, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a todo esto? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que están los apóstoles enseñándonos cómo aplicar las doctrinas del Antiguo Testamento a la Iglesia del Nuevo. Debemos interpretar las Escrituras literalmente cuando es así su método de interpretación. Es decir, donde dice Israel, no debemos leer Filistea. Donde dice Israel, no debemos leer Egipto. Donde dice Israel, no debemos leer Asiria. Ahora bien, ¿cómo interpreta la Biblia este nombre de Israel? ¿Siempre quiere decir lo mismo? Es decir, cuando dice Israel se refiere a los descendientes físicos según la carne y la línea genealógica de Abraham, ¿o no? Pues vámonos a Romanos capítulo 2, versículos del 26 al 29. Y aquí nos tenemos que seguir preguntando, ¿es Israel únicamente ese pueblo físico, esa nación que desciende de Abraham? Dice Pablo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley, pues no es judío, ojo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Recordáis cuál es el ritual que diferenciaba a un hebreo del resto de las naciones de la tierra? Efectivamente, la circuncisión. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, la que se hace no en la carne, sino en el corazón. La circuncisión carnal y física era un símbolo de lo que sería la verdadera circuncisión que Cristo hace en los cristianos. Por lo tanto, ¿quiénes son los judíos como pueblo elegido de Dios? Los israelitas tenían claro que ellos eran el pueblo elegido. Pero ¿quiénes son realmente el pueblo elegido? Y Pablo dice, nosotros somos los judíos. Es decir, la suma de judíos y gentiles. Nosotros los gentiles somos los judíos. Somos el pueblo elegido por Dios, porque nosotros fuimos circuncidados en el corazón. Vámonos a Romanos 4:9. Y sigue allí diciendo Pablo, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿solamente para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Recordemos, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y Pablo dice, Abraham no estaba en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, de nosotros. Nosotros no estamos circuncidados, pero sí estamos circuncidados en el corazón, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y fue también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿De quién, por tanto, es padre Abraham? Pablo nos está diciendo, Abraham es padre de todos los gentiles que han creído en Cristo, aunque sean incircuncisos, y de todos los judíos que también han creído, aunque estén circuncidados. Él es el padre de ellos y por lo tanto nosotros somos hijos de Abraham y por lo tanto nosotros somos herederos de todas las promesas grandiosas que Dios le dio a los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento. Nosotros somos el Israel de Dios. La Iglesia es el Israel de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 9, versículos 2 y 4. Pablo está hablando, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y fija lo que nos dice en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No. Pablo dice, no penséis que por el simple hecho de pertenecer a esa nación ya sois israelitas. Yo nazco en Israel y soy israelita, y con esto ya tengo entrada en el reino de los cielos. No.
Y para argumentar este asunto, Pablo usa la historia del Antiguo Testamento. Dice que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Sin embargo, los dos no son herederos de la promesa en el mismo sentido, a pesar de que los dos fueron hijos de Abraham. Entonces nos dicen los versículos 7 y 8, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Muchos no saben que esta teoría dispensacional es algo relativamente nuevo. Eso no es lo que la Iglesia de Jesucristo ha creído a través de los siglos. Fijaos lo que nos dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahora Pablo va a explicar cómo es eso. Nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Pablo dice, Cristo. Dios le dio a Abraham varias promesas. En Génesis 12, a partir del versículo 2, dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Varias promesas, pero no solamente a él, sino a su simiente. Pablo se pregunta, ¿y quién es esa simiente? Y responde, Cristo. No los hijos físicos de Abraham, no. La simiente es Cristo. Vamos a leer Gálatas 3:25. Pero venida la fe, dice que la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia, de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿A quién fue dada la promesa? A Abraham y a su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros por la fe? ¿Dónde estamos nosotros por la fe? Estamos en Cristo. Por lo tanto, somos esa simiente espiritual, somos herederos de Dios, según la promesa. Por eso en el Nuevo Testamento se enseña con toda claridad que muchas de las promesas del Antiguo Testamento que prometían cosas a Israel se están cumpliendo ahora en la Iglesia. Recordad que antes decíamos que según los dispensacionalistas, la Iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento, que ninguna profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con la Iglesia, porque allí dice Israel, y tiene que ser para los descendientes físicos de Abraham. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? En Hechos 3, versículo 24. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. También han anunciado estos días. Y él está hablando aquí después de Pentecostés, cuando ya la Iglesia está funcionando. Y es entonces cuando dice, y todos los profetas, desde Samuel, han anunciado estos días. Que esto no es algo nuevo, que no venimos con una doctrina nueva, que esto no es un paréntesis, no. Todos los profetas han anunciado que esto iba a venir. En Hechos capítulo 15, a partir del versículo 2, tenemos el concilio de Jerusalén. Algunos estaban inquietos, porque se predicaba el Evangelio a los gentiles. No entendían lo que estaba pasando. No podían admitir que los gentiles fuesen hechos participantes de la palabra de Dios. No podían aceptar que Dios tuviese pueblo entre los gentiles. Y dice desde el versículo 12 al 18, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si Pablo hubiera vivido en esta época, habría dicho,
Evidentemente esto no es un paréntesis en el propósito de Dios, ¿no? Esto es lo que Dios viene anunciando desde tiempos antiguos. Viene anunciando que llegará un momento en que las ramas silvestres serán injertadas en el buen olivo y las ramas naturales incrédulas serán desgajadas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el pueblo de Dios, los judíos, los descendientes físicos de Abraham que no creyeron, fueron cortados, fueron desgajados, ya no pertenecen al pueblo de Dios. Y nosotros que hemos nacido de los gentiles y hemos creído en Cristo, hemos sido injertados en ese buen olivo y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que ha pasado. De hecho, podemos leer en Jeremías capítulo 31 y compararlo con Hebreos capítulo 8 y veremos que allí Jeremías profetiza un nuevo pacto para la casa de Israel. Por eso el Señor dice, cuando está enseñándonos acerca de la Santa Cena, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. Así que a la luz de todos estos textos podemos decir que el Nuevo Testamento contempla la Iglesia como el Israel espiritual de Dios, que ha llegado a la madurez, y en ella se están cumpliendo todas las antiguas promesas que fueron hechas al pueblo de Dios, porque la Iglesia es el pueblo de Dios. De manera que tenemos que ser muy precavidos para aceptar enseñanzas que han salido a la luz recientemente por la enorme creatividad del hombre. Por mucha propaganda que se les dé, nosotros tenemos que seguir los caminos de Dios y mirar las sendas antiguas. Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo que nosotros estamos predicando no es un mensaje nuevo, ya se predicaba en el siglo XVIII, en el siglo XVI, en el siglo XIV, en el siglo X, en el siglo VI, en el siglo IV, en el siglo II. No estamos trayendo nada nuevo. Es lo que la Iglesia de Dios ha estado predicando. Este mismo sermón se podía haber predicado a lo largo de todos esos siglos. El asunto es que como el hombre necesita la creatividad, la innovación y todo lo que el mundo en el que vive le ofrece, y sobre todo las corrientes de moda y de pensamiento, pues acepta como increíbles estas teorías que vienen a intoxicar el Evangelio. Curiosamente, lo que dice Jeremías, la admonición que le da a los israelitas cuando les habla diciéndoles paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, no las nuevas, no las novedades. ¿Qué novedades nos traes? No. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel ante esto que le estaba diciendo Jeremías? Dijeron: no andaremos. Esto es lo que les importa a los que se llaman pueblo de Dios, lo que Dios tiene que decir en su palabra. Y a tenor de lo que vemos que ocurre en el siglo XIX con los pentecostales, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová y toda la parafernalia sectaria que se crea en ese siglo, vemos que esto es la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. No andaremos. No queremos nada de lo que tenga que ver con las Escrituras. No queremos que todo lo que nos ha sido enseñado desde tiempos antiguos se siga manteniendo. Nosotros a la novedad. Y así estamos. Por lo tanto, tenemos identificado al falso profeta que pretende engañar por todos los medios, si fuera posible, aún a los escogidos. De ahí que se nos insten las Escrituras a no dejarnos engañar. Y solo hay un medio de repeler el error. Tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que ver las distintas batallas que se han librado a lo largo de la historia, donde la Iglesia ha sido firme, ha combatido el error y ha luchado contra la herejía. Cada época viene con su error, y somos cada uno de nosotros los que estamos en la obligación de defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude en medio de esta batalla para poder dar una buena razón argumentada contra todos los enemigos de la fe, que son legión. Amén.